Bien, ahí chicos, ¿ven más o menos la pantalla? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien, perfecto. Si la presento, ¿sí también se ve? Sí. Sí, mejor. Bien. Sí, 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 sí. Joya. Yo no sé si ven este ocultar, yo lo corro en botita. Bueno, si hay dudas, recuerden, me paran en cualquier momento y preguntan, ¿sí? Lo que vamos a ver acá es algo de robótica, Arduino, electricidad, la ley de Ohm y, bueno, algunos dispositivos, ¿sí? Bueno, lo que habíamos comentado anteriormente, las clases son asincrónicas, generalmente. Se va a dejar siempre un enlace de Meet para que ustedes puedan charlar dentro del horario de clases, ¿sí? Y obviamente pueden usar el aula virtual, mi correo electrónico o el WhatsApp. ¿Está bien? Bien. Si le preguntan a ustedes qué es robótica, ¿qué contestarían? Eso que está ahí. Sin decir lo que está ahí. ¿Qué les parece a ustedes que sería? Le hago otra pregunta. Si digo que una heladera es un robot, ¿ustedes me dirían que sí o que no? Que no. ¿Por qué? Porque no se hace automáticamente, sino que, a ver cómo decir, que no desempeña tareas automáticamente. Bien. ¿Y un lavarropa tampoco sería un robot? Sería automáticamente que él lave, pero nosotros le damos la indicación, a menos que sea de los últimos que salieron, que lo hacen con Wi-Fi, no sé qué. Bien, entonces ahí dijiste algo clave. Lo que está diciendo el compañero, o no puedo ver quién charla porque justo estoy grabando la pantalla y no tengo el otro conectado, pero lo que está diciendo el compañero en ese momento es que hay comunicación. Esa es la idea. Entonces, el acto de poder comunicarse con el exterior es lo que lo hace parte de un ente, o en este caso robot, ¿sí? Y también dice la definición que está compuesto de sensores, o sea que de alguna forma puede detectar lo que sucede en el ambiente, en la parte externa y en la parte interna a través de los sensores, ¿sí? Hay dos cosas que quiero que queden claras. Hay dos tipos de dispositivos o componentes. Están los sensores y están los actuadores. Los sensores son la forma en que la máquina, en este caso, una máquina como por ejemplo una heladera o puede ser también un lavarropa o un auto, ¿sí? Puede detectar cosas del ambiente, ¿sí? Sucesos o factores. Y un actuador es aquel dispositivo que de alguna forma puede ejercer algún cambio sobre el ambiente o sobre sí mismo. Por ejemplo, una rueda o un motor es un actuador, porque generaría movimiento y sobre el robot haría que se mueva, ¿sí? Y un sensor de temperatura obviamente es un sensor, porque mide la temperatura exterior. ¿Se le ocurre algún ejemplo de actuador y de sensor? No, para no. No, nada. Por ejemplo, un parlante, ¿qué es un actuador o es un sensor? Un actor. ¿Por qué? Mm, porque no capta lo que está pasando a su alrededor, supongo. Exacto, no capta, sino que emite, sería en este caso, ¿no? Sería como de salida. Bien, y por ejemplo un LED. De salida también. Bien, muy bien el razonamiento ese. O sea, están pensando que si es de salida es actuador y si es de entrada es sensor. Bien. Eh, no, pero claramente un LED no tiene un sensor. O capaz que sí. Por eso, pero justamente el LED es de salida, dijeron recién. Sí, de salida. Exacto. Entonces es un actuador. Porque genera una modificación al ambiente que es dar luminidad. ¿Sí? Bien, entonces un robot en sí es una máquina que está programada y que tiene distintos sensores actuadores y que obviamente está programada para hacer algo específico. ¿Sí? ¿Y un lenguaje de programación qué es?
sin leer la definición. Traten de decirlo con sus palabras. Un lenguaje que escribimos nosotros y la computadora lo entiende para darle indicaciones, Bien, instrucciones, etc. perfecto. En vez de decir computadora, podemos decir máquina. Porque ahí no tratamos de alguna forma de ser genéricos para todos. Puede ser una computadora, puede ser una tablet, puede ser un smartphone, puede ser un mouse, puede ser un televisor, un lavarropa, un auto, un avión. ¿Sí? Entonces, hablamos en general para todos los artefactos. ¿Está bien? Bien, perfecto. ¿Qué es Arduino entonces? Bueno, les comento más o menos. Arduino es una placa, ¿sí? Física, que después ahora les voy a mostrar una imagen. Acá justamente tengo una a mi lado. Eh, es una plataforma. ¿Por qué se llama plataforma? Porque tiene una parte hardware y una parte software, ¿sí? ¿Saben la diferencia entre hardware y software? Sí, ¿no? Sí. Bien, y surgió justamente para, como dice ahí, para artistas, diseñadores y para lo que es el hobbyista, o sea, el que quiere acercarse a la electrónica pero no tan de lleno, ¿sí? Y quiere acercarse a la programación pero tampoco, o sea, es una una plataforma que surgió por una cuestión educativa, ¿sí? Y hoy por hoy ganó muchísima popularidad. Entonces, ¿por qué es plataforma? Porque tiene esas dos partes, que es hardware y software, ¿sí? Es una placa que se la puede programar y puede hacer distintas cosas porque tiene distintos puertos, ¿sí? Y tiene una parte de software que es justamente el bootloader que llaman, que después vamos a ver qué que es el que carga el programa que nosotros de alguna forma programamos. El acto de programar, ¿qué es programar? ¿Ahí me puede decir? ¿Por qué viene la pregunta? Vieron que yo recién usé la palabra codificar, ¿sí? No es lo mismo que programar. Se usan como sinónimos, pero no es lo mismo. Codificar es yo agarrar una idea de algo que pensé y trazarla directamente al código, a C++, a Java, a Python, ¿sí? ¿Me explico? Y programar en realidad quizás o programar o analizar, es el acto mental que uno hace anterior para empezar a analizar y ver mediante algún diagrama, mediante alguna explicación en nuestro lenguaje coloquial o mediante sentencias de alto nivel, se llama, empezar a armar una especie de algoritmo, ¿sí? Y después recién uno lo pasa a la máquina. El acto de pasarlo a la máquina se llama codificar, ¿sí? Bien. ¿Y qué es la electricidad? Acá tienen que hablar ustedes, porque esto ya es mucho más atrás. ¿A alguien se le ocurre? Si yo le pregunto qué es la corriente o qué es la electricidad, Tiago pone que es ¿cómo? el movimiento de electrones. Bien, perfecto. El movimiento de electrones en un canal, ¿sí? En una vía, es la electricidad, ¿sí? O le llaman corriente. Bien, perfecto. ¿Y un átomo? Bueno, el átomo, el dibujito que tienen abajo en la esquina El inferior átomo es derecha. la partícula más pequeña. Bien, es la partícula más pequeña, seguramente la han visto en química, en física. ¿Tuvieron química física? Sí, sí, entonces esto ya Sí, lo sí. conocen, que un átomo está formado por neutrones, protones y electrones, ¿sí? Y bien, entonces, ustedes dijeron que la electricidad es el flujo de electrones, o sea que en realidad son estas pequeñas partículas subatómicas, las de carga negativa, son las que se desplazan de átomo en átomo, entonces es la que genera electricidad, ¿sí? Bien, Mm. esto ya lo saben, ¿sí? Cada parte qué carga tiene.
Bien, y resulta que esta imagen, si miran la de abajo a la izquierda, la que dice vidrio y seda, y después hay otra que dice ámbar y piel o cuero, bueno, son distintas imágenes con distintos materiales, y lo que muestra es cómo de un material a otro, cuando a veces están más cargados electrónicamente, o sea, por su configuración electrónica, o sea, su configuración de átomos, eh, puede hacer que tenga un exceso de electrones o que tiene un defecto de electrones. O sea, quiere decir que no tiene electrones y por eso puede absorber o viceversa. ¿Sí? Siempre en la naturaleza, o sea, cuando hay dos materiales o cuando hay un cambio de electrones de un flujo, se trata de mantener un equilibrio. ¿Sí? Eso no sé si lo recuerdan, ¿lo han visto? Sí. Sí, bien. ¿Dudas, chicos, hasta acá? Bien, No. bien, perfecto. Bueno, entonces acá dice, por ejemplo, se denomina como carga eléctrica a un cuerpo al exceso o defecto de electrones. ¿Sí? Y generalmente existe algo que se llama diferencia de cargas. Cuando hay dos materiales, por ejemplo acá pone vidrio y pone bonita, ¿sí? Cuando hay mucha diferencia de carga, o sea que vamos a decir que de alguna forma hay mucha energía para que la carga de, por ejemplo, de bonita que está cargada electrónicamente vaya hacia los electrones, vayan en flujo hacia el vidrio, ¿sí? O de izquierda a derecha, aumenta esa fuerza que se genera, que es similar a la presión del agua, vamos a decir, es lo que se llama o se denomina la tensión, ¿sí? Entonces, la intensidad de la corriente, o sea, es la cantidad de electrones que viajan en el canal, ¿sí? A una cierta cantidad se le llama culombio, como está acá en el punto 1, ¿sí? Y son 6 trillones de electrones. O sea que si en un segundo, o sea, en un tiempo determinado, obviamente no los podemos ver, pero se puedan contabilizar 6 trillones de electrones, ahí pasaría un culombio que es igual a un amper. ¿Sí? Esto es ya más de teoría. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, si lo vemos con una analogía, el caudal del agua, si yo tengo una tubería y tengo un montón, una manguera de 1 pulgada o una manguera de media, y tengo una cierta cantidad de agua que va fluyendo, ¿sí? Y paro en un momento determinado y digo, bueno, ¿cuánta agua pasa en un segundo? A eso se le llama caudal. En nuestro caso, si tenemos corriente y paro en un segundo, voy a tener culombios, ¿sí? Y esos culombios los puedo pasar a amperes. Por eso, por ejemplo, cuando usted mira una batería o mira una pila, la pila dice, no sé, tanta cantidad de amperes, 1,5 amperes, o una batería tiene 5 o 2 amperes o 20 miliamperes. ¿Sí? Y después está lo que es la tensión. Bueno, antes de seguir. Por ejemplo, la tensión de un celular, ¿de cuánto es? ¿Nadie tiene idea? ¿La batería del celular de cuánto es? No, ni idea. Bueno, generalmente es de 3,7, ¿sí? 2,8, 4. Eso es más o menos la tensión que maneja, ¿sí? Y las baterías de los celulares son generalmente de 3.000 miliamperes, 4.000 miliamperes. ¿Sí? Miliamper significa, es otra forma de una notación distinta de escribirlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, un amper son igual a 1.000 miliamperes. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí. ¿Qué es un conductor? Tenemos que responder. Son materiales que tienen poca resistencia eléctrica. Bien. A ver, por ejemplo, vamos a algo concreto. Si yo agarro una lamparita, tengo corriente en un enchufe y le conecto dos varillas de madera, ¿se prenden? No, ¿Por qué no? porque tienen una alta resistencia eléctrica. Bien, perfecto. O sea que la madera no es conductora, ¿no? No, Bien. no. ¿Cuál es el mejor conductor?
O los mejores conductores, podemos decir. El oro no era, creo. El oro, muy bien. El cobre, el aluminio. Bien, perfecto. ¿Y un aislante qué es? Lo contrario, que tiene mucha resistencia. Que nos deja pasar la electricidad a través de él. Perfecto. O sea, un aislante hace lo contrario a un conductor. O sea, genera mucha resistencia y no deja pasar los electrones. Muy bien. ¿Y un semiconductor, entonces? Ese depende de las condiciones, si tiene mucha resistencia o no. Y como la temperatura que esté, si está elevada, se puede pasar a ser un conductor. Bien. O sea que depende de algún factor externo, podemos hacerlo conductor o aislante. ¿No es cierto? Bien, perfecto. Bueno, ¿y la resistencia? Vieron que son todas preguntas que ustedes medianamente ustedes las vienen trabajando con otras materias, con electricidad, con dibujo técnico y demás. Pero bueno, ahora la idea es recordarlas, recordar un par de estas palabras, para que cuando tengan enunciados, bueno, tratar de hablar el mismo lenguaje, ¿sí? Entre nosotros. ¿Y la resistencia entonces, chicos, qué es? Es La oposición al flujo de la corriente. Bien, muy bien. Es eso. Bien ahí. Bueno, se fijan, por ejemplo, que abajo hay dos imágenes, la A y la B. La A, por ejemplo, fíjense que dice electrones fluyendo por un conductor eléctrico que ofrece baja resistencia. Que en ese caso, o sea, como no hay resistencia sobre el material, los electrones fluyen normalmente. En el caso del B, donde hay mayor resistencia, esos electrones de alguna forma no es que no llegan, ¿qué les pasa? se chocan entre sí, porque Les cuesta pasar de Sí, uno al otro. se chocan entre sí o chocan contra el mismo material. ¿Y eso qué genera? calor, Calor. Muy bien. Calor o ¿qué más puede ser? O ¿qué puede ser si no es calor? Luz. ¿Sí? no sé. Bien. O sea, puede ser calor o luz. Bueno, hay otras formas más igual. ¿Sí? Entonces, recordándole un poco la definición, tenemos que de un movimiento de electrones, la intensidad es igual a los coulombios dividido segundo. ¿Está bien? Y de eso surge lo que es un ampere. Un amperio, que es la A, que el símbolo es la I de intensidad, ¿sí? La medida, la forma de medirlo es en amperes. ¿Está bien? Pero el símbolo es I. Es justamente un coulombio sobre un segundo. ¿Sí? Entonces, si tienen ese ejercicio que les pregunta determinar la intensidad de la corriente que se ha establecido por un conductor eléctrico si por él ha fluido una carga de C coulombios en un tiempo de 3 segundos. ¿Qué cantidad, qué amperaje hay? Ahí no puedes sacar. Dos amperios, 2 amperios. ¿Cómo sacaste la cuenta? porque se dividía para sacar el amperio, luego la intensidad, coulombio dividido el segundo, o sea que sería 6 dividido 3. Bien, 6 de 3 es igual a 2i y es igual a ampere. ¿Se entiende, chicos? ¿Todos lo siguieron en el caso o alguien se perdió? Bien, seguimos. Entonces tenemos distintas equivalencias, ¿sí? Acá tenemos bueno, un ampere, un miliampere es 1 sobre 1000, ¿sí? Un microampere es 1 sobre 1.000.000. ¿Está bien? Nosotros generalmente en la parte de Arduino vamos a estar trabajando en la fase, o sea, en la segunda parte, en miliamperes, generalmente. No trabajamos con amperes. Así que la anotación siempre va a ser
generalmente en todos los circuitos miliamperes. Bien, acá tenemos un dibujito de la analogía con respecto al agua. El agua es generalmente lo más simple como para poder analizarlo, ¿sí? Y tenemos, por un lado, un tanque, una bomba que hace subir agua a ese tanque, tenemos una llave de paso y tenemos una turbina, ¿sí? Ahora, ese mismo esquema que tenemos a la derecha es el mismo que está a la izquierda. No sé si se lo ven. Que hay una batería o fuente que sería equivalente a qué cosa de la derecha. La bomba. Sí, la bomba y podría ser también el tanque de agua, ¿sí? Y el interruptor, en este caso, el on-off, ¿qué sería? La llave de paso. La llave de paso, perfecto. Y el dispositivo, la carga, El agua. Es la goma y el tanque. la turbina, ¿sí? O el paso de agua. ¿Está bien? Bien, perfecto. Y ahí tiene la ley de Ohm, que ya ustedes la conocen, ¿no? Sí. ¿La conocen todos? ¿O hay dudas? Sí. ¿Sí? Bien. Esperen que reviso el chat por si alguien escribe. Pueden escribir en el chat, chicos. Yo voy mirando de vez en cuando. Ahora, bueno. Tiene estos tres ejercicios, ¿sí? Traten de ver si los pueden hacer. Yo voy a continuar, pero después tómense el tiempo de hacerlo ustedes, ¿sí? Y lo charlamos por el grupo de WhatsApp. Que alguno ponga el 1 y que lo resuelva, que lo tire, el 2 y lo vamos chequeando, ¿sí? Para no tardar en este ejercicio, prefiero que lo hagan después, que yo corte. Así. Ese es el trabajo que yo le había consultado a la otra vez, de que yo le había preguntado de que por qué cuando ¿Por qué no te yo permitía en Juana hacía... Manso acceder? ¿Cómo? En Juana Manso no te dejaba mandarlo. No, sino que cuando yo lo hacía me saltaba como que estaba bien, pero cuando yo le daba a actualizar la página me lo marcaba como que lo tenía que rehacer. Eso es yo lo que le había preguntado la otra vez por el grupo. ¿Se acuerda que mandé un video y todo? Sí. Bueno, eso es lo que yo le preguntaba, ¿por qué no me lo deja como completado? Porque yo ya lo había completado. Porque no tiene fecha de entrega. Ahora le voy a poner después y le va a dejar para que lo haga. Así. Está bien. Por eso. Okay, Pero si sigue pasando, me avisan y no hay drama. Como no estaba habilitado Dale. todavía, les dejaba eso para que puedan. Igual es un ejercicio como medio tonto, o sea, como para que ustedes vayan entrando en confianza con la plataforma. Así que no Claro. desestímenlo, no hay drama. Bien, entonces, esta sería la idea, que hagan este ejercicio para repasar un poco lo que es la ley de Ohm, ¿sí? Y bueno, eso les queda a ustedes. ¿Qué es corriente continua? ¿O qué me pueden decir de corriente continua? De lo que ustedes se acuerdan. O si no lo vieron, bueno, no lo vieron. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Disculpe, que justo llegó mi mamá y me saludó y no escuché. No drama. ¿Qué es corriente continua? A eso les preguntaba. Trate de pensar. ¡Ay, me recostó! Perdón, profe. ¿Nadie se ¿Flujo anima a hablar? continuo de una carga eléctrica? Bien, o sea, corriente, vieron que hay dos tipos, corriente continua y corriente alterna, ¿sí? Bien, nosotros en el circuito electrónico vamos a usar corriente continua. La corriente continua generalmente, o sea, es polar, o sea, significa que tiene dos polos de alguna forma. Tiene algo que le dicen negativo y positivo, o masa y positivo, ¿sí? En corriente alterna no sucede lo mismo. Hay una cuestión de ciclos y generalmente la energía es generada en forma dispar, o sea que no tiene polos, es unipolar. ¿Está bien? No se habla de negativo y positivo, sino se habla de fases. ¿Está bien? Profe, ¿qué sería entonces la corriente continua? La corriente continua es la que tiene dos polaridades, la tiene positivo y negativo en un circuito, y donde la energía viaja desde el punto positivo hacia el negativo. ¿Sí? Hay como un canal de comunicación. O sea, un canal único. ¿Sí? Fíjense que si, bueno, después vemos otro circuito,
van a ver que si usted tiene una pila, por ejemplo, la pila vieron que tiene dos polos. No sé cuándo, tiene positivo y negativo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Cuando ustedes conectan un LED, lo que hace es, la energía sale del polo positivo de la pila, pasa obviamente por el LED y vuelve por la otra pata del LED hacia el polo negativo de la pila. ¿Sí? Ese circuito es de corriente continua. Generalmente, fíjense que dice que es proporcionado por pilas y acumuladores o baterías. Por ejemplo, la batería de un auto es de corriente continua, ¿sí? Las de 12 voltios, las grandes. Y después lo que generan, por ejemplo, con un motorcito de los autitos de antes o con un dínamo, o lo que va en una bicicleta pedaleando y tiene un motorcito y va prendiendo un LED testigo, también es un dínamo. eh, Generan corriente continua, ¿sí? En un único polo. Y lo más característico es lo que dice acá, siempre se mueven en el mismo sentido. O sea, siempre salen de un punto y llegan a otro. En cambio, en la alterna cambia, ¿sí? Fíjense que dice que el flujo de electrones se mueve por el conductor en un sentido y en el otro. O sea, que es variable, ¿sí? Y generalmente los hacen los motores o un generador. Por ejemplo, si ustedes hicieron un portalámparas, ¿han hecho o no? Por la lámpara, Sí. Sí. Bien. tablero, ¿viste? Sí, por ejemplo, ponen un portalámpara, dos cablecitos y lo enchufan a la corriente. A un Sí. toma, ¿no es cierto? Bien, Sí. como es Eso sí. corriente alterna, porque todo lo que tenemos en la casa es corriente alterna, ¿sí? Si yo cambio los enchufes de lugar, en vez de ponerlo en un sentido, los cambio y los pongo al revés, ¿pasa algo? No sé si. No. No, no pasa nada, ¿sí? Porque en realidad al ser alterna no tiene polaridad, no tiene positivo y negativo cada patita, sino que tiene fases y encima lo que sucede es que van variando en ciclos. Fíjense que la corriente alterna tiene una cantidad de hercios, o sea, una cantidad de ciclos en que cambia de sentido, ¿sí? O sea, la corriente entra en una forma, hace el circuito y después entra del otro lado. A ver, tengo una imagen, acá está. Fíjense que en este caso, no sé si se alcanza a apreciar la animación. Usted tiene un motor y el motor lo que va generando, justamente al girar, que genera la corriente eléctrica, hace que el flujo de electrones varíe de un lado hacia el otro. O sea, hay veces que va a utilizar la parte de abajo, la zona de abajo, o sea, la línea de abajo me refiero, y otras veces va a usar la línea en medio. ¿Sí? Esa es la diferencia. Sí. Y en continua no sucede así. Siempre mantiene el mismo flujo. Esa es la diferencia. Bien. Hay un video que estaría bueno que lo vean, que dura creo que 15, 14 minutos. Mírenlo después. Así ya reforzamos todo lo que vimos hasta acá. ¿Sí? Y vamos, bueno, ahora no lo voy a poner, obviamente. Pero bueno, hasta acá sería más o menos la idea. ¿Sí? ¿Les parece que cortemos hasta acá? ¿Están bien? ¿O pueden seguir? Profe, lo vamos a ver eso del Arduino Sí, sí, creo. por la tarea. No te escuché, perdón. ¿Puedes hablar un poco más fuerte? Profe, si lo vamos a ver al Arduino para hacer la consigna que nos diste. Sí, lo vamos a ver, pero vamos a ver si lo vemos hoy o lo vemos la semana que viene. ¿Sí? Bueno. Sí, lo vamos a ver. Cuando yo lo veamos, ahí recién lo charlamos, no hay drama. Pero prefiero ir despacio y que todos vayan igual, así que no sé cómo están. Sigamos, sí. ¿Seguimos? Bien. Bueno, entonces, les recuerdo, les queda el trabajo y el video, ¿sí? Traten de mirar el video y eso después. Y cualquier cosa me preguntan. Bueno, fíjense que tienen un LED, que generalmente ustedes ya lo han visto varias veces. El LED tiene dos patas. Una se llama ánodo y la otra se llama cátodo, ¿sí? O uno es donde va el flujo de electrones positivo y el otro negativo, ¿sí?
¿Está bien? ¿Es un sensor o un actuador? Un actuador. Un actuador, muy bien. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá tiene bueno, una explicación, cuál es el ano, el cátodo y demás. ¿Sí? Y generalmente tiene una pequeña mueca en el lado de arriba, si uno ve el LED, tiene una pequeña mueca que indica justamente cuál es el ánodo. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora la pregunta de millón, ¿dónde se conecta el LED? En el polo, ¿qué patita coloco en el polo positivo? La larga. Bien, la larga. Una. Sí, muy bien. El ánodo. En el ánodo, exacto. Donde tiene el terminal largo, que dice el signo más. ¿Sí? El más largo se conecta en el ánodo. Bien. Y después tienen el tema de los consumos de los LED según el color. Fíjense que no todos los LED gastan, o sea, consumen lo mismo. Fíjense que tiene, por ejemplo, para el azul y blanco 3.7 voltios, para el rojo 1,2, para el verde amarillo 1,6. Por algo siempre se usa el rojo, ¿sí? Porque justamente el que menos luminidad provoca y por ende el que menos consumo genera, ¿sí? Y la corriente está expresada acá. O sea que ustedes necesitan esta tensión como mínimo y esta corriente, ¿sí? Bien. ¿Dudas? Bien, seguimos. Acá tenemos la famosa placa Arduino. Vieron que parece como que fue una cachetada porque vamos pasando por todas las materias. Pero bueno, lamentablemente tenemos que hacerlo chicos porque si no hay contenidos que no vieron y quizás quedan medio flojos. Bueno, tenemos por un lado tenemos la parte que dice microcontrolador. Si muevo el mouse, ¿usted lo ven? Sí. No. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, esta parte donde está el cursor ahora que yo tengo parado es el microcontrolador. Generalmente es una Mega, o sea, tiene un nombre y es justamente como decir como el cerebro de este aparatito. ¿Sí? Después, a la izquierda arriba tenemos un botón de reset que sirve únicamente para reiniciarlo, resetearlo al Arduino. Después abajo que dice conector USB es donde uno puede conectar el cable USB a la computadora y cuando se baja el IDE de Arduino, o sea, el programa para poder empezar a desarrollar, puede conectarlo directamente a la computadora y con eso lo podemos alimentar al Arduino y también lo podemos programar, ¿sí? O sea, podemos hacer nuestro código y lo podemos ensamblar ahí. Después tiene abajo un conector que dice conector de alimentación de 6 voltios a 12. ¿Sí? 12 es el máximo. Lo más recomendable es que usen dentro de ese rango. ¿Sí? Traten de usar 9, 10. Generalmente es una ficha, es como un transformador que ustedes pueden comprar o pueden hacer. Un transformador que lo conectan y entonces no tienen que utilizar el conector USB para alimentarlo. ¿Sí? Sino que lo alimentan directamente de forma externa. Entonces pueden poner varias pilas o pueden poner una batería y lo enchufan directamente al Arduino. O le ponen un panel solar y una batería y después va al Arduino. ¿Sí? El Arduino consume 5 voltios y 500 miliamperes. O sea que una pila, ¿cuánto voltaje tiene? Una AA, por ejemplo. ¿Saben cuáles son las AA? Sí. Sí. Pero no sé cuánto consume. Una pila generalmente tiene Creo que 1,5 3. voltios. ¿Sí? Entonces, si yo quiero alimentar con pilas el Arduino, ¿cuántas pilas necesito? Acá entra la parte de electricidad, chicos. Así que ahí saquen la ley de Ohm y dígame cuántas pilas necesita. A ver. ¿Cuánto necesita? Dijiste, no sé. Una pila tiene 1,5 voltios. Sí, pero ¿cuánto necesita el Fíjate que el rango dice de 6 voltios a 12. Y mínimo 4. Bien, mínimo 4. Perfecto. Las pilas, ¿y cómo las van a conectar las pilas? ¿En serie o en paralelo? Porque ahí no me dijeron. Porque si yo las conecto en paralelo estaría teniendo 1,5 voltios igual. ¿Me explico? ¿O no?
Recuerden más o menos cuando es serie paralela. Si ponen en serie, van conectadas las pilas donde el positivo de una alimenta el negativo de otra y así sucesivamente. ¿Sí? A ver si... Bueno, justamente ahora después les muestro un esquema de... Deme un cachito que busco uno y... Les copio la dirección de la imagen y ábranlo por favor. Ahí se los pegué. Bueno, perdón que se lo pegué en una... Ahí les paso las URLs así lo pueden ver. En WhatsApp. No, se los pegué acá en el chat del... Ahí está. En el chat de detalle de la reunión del Meet. El que dice todo clip, resistencia y batería, serie y paralelo. Si miran esa imagen cuando la abran, van a ver que tienen arriba... Arriba tienen 4 pilas y las 4 pilas están conectadas en forma paralelo. ¿Sí? Quiere decir que hay un único cable que conecta todo el polo negativo y hay otro cable que conecta el polo positivo. Pero si yo mido con un multímetro o un tester, cualquiera de las terminales a las dos puntas me va a dar 1,5 voltios. Porque cuando hay una conexión en paralelo, la tensión no se modifica. ¿Pero qué se modifica? La corriente. La corriente, perfecto. La corriente se aumenta. ¿Sí? Si tuviera 1 ampere, otro ampere, o sea, si fueran todas de 1 ampere, tendría 1,5 voltios, 4 amperes. ¿Me siguen? Sí. Y en el esquema de abajo, por ejemplo, tienen las 4 pilas, ¿sí? Dice 6 voltios porque justamente son de 1,5, o sea que quiere decir que la tensión se va sumando, o sea que van sumando 1,5 más 1,5 y así sucesivamente. Pero la conexión es distinta, fíjense que va como un único cable conectado. Bien, ahora para el caso del Arduino, que queremos hacer esta conexión, y para una cuestión de ahorro, tendremos que conectar 4 pilas mínimamente en serie o paralelo. En serio. En serie, muy bien. ¿Sí? Bueno, y después abajo y arriba, abajo aparece pines de alimentación, porque yo también puedo conectarle un cablecito y alimentar al Arduino, si yo quisiera, ¿sí? Y tiene también salidas, o sea, son salidas. Por ejemplo, yo quiero alimentar sensores, motores u otras cosas. Esos pines de alimentación me sirven para alimentar otras cosas, ¿sí? No alimentar al Arduino, sino alimentar a otros dispositivos. Y después a la derecha dice entradas analógicas. Viene de la A0 hasta la A5. Esos 6 puertos, son 6, ¿no? 3, sí, son los 6 puertos esos que hay, esos 6 pines, me sirven para leer señales analógicas o manipular señales analógicas. Y los que están arriba, lo que dicen ES digital, son para los digitales. ¿Cuál es la diferencia entre una señal analógica y una señal digital? ¿Alguien sabe? No. Generalmente las señales digitales se configuran a un entero, 1-0 por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, si tiene un sensor de presencia de humo, me va a decir si hay presencia de humo, no hay presencia de humo. Entonces es un sensor digital, vamos a decir. O por ejemplo, podríamos pensar en un detector de una alarma, ¿sí? Un infrarrojo, que me va a decir si hay presencia de un objeto o no hay presencia de un objeto. ¿Está bien? Pero por ejemplo, podemos pensar en un sensor que lee la luminidad, la cantidad de luz en el ambiente. Y la cantidad de luz en el ambiente no es que hay luz o no hay luz. Podemos decir que hay un poco de luz, hay mucha luz o hay casi nada de luz. ¿Sí? Ese casi, poco, mucho es un rango de valores. Generalmente, se lo escribo en el chat,
el rango es de 0 a 255, ¿sí? Esa es como la escala que utiliza, o de 0 a 1024. Son como esos los valores que utilizan los sensores, ¿sí? Después obviamente hay algo en programación que uno hace que se llama mapping, que lo vamos a ver más adelante, que trata de alguna forma de llevar todas esas posibles mediciones a un valor más simple para nosotros. Hablando en criollo, sería, por ejemplo, si tengo un sensor de temperatura, el sensor de temperatura tiene una precisión que va, vamos a decir, ponerle de menos 10 grados, ¿sí? A, no sé, 100 grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para tener todos los posibles valores que tenemos entre esos dos números, esos dos extremos? En ese caso, cada vez que le vamos leyendo, vamos a leer una unidad. O sea, vamos a leer 0 o vamos a leer 10 y más. Pero el 0 nuestro, el 0 que lee el sensor, es el menos 10, que es el rango mínimo que tiene de lectura el sensor. ¿Me explico? Y el 1024 va a ser el rango máximo. ¿Seguros? Sí. Sí. Bien. Lo vamos a averiguar eso para nosotros. Pero para que entiendan la diferencia. Analógico es cuando de alguna forma tengo generalmente una curva de valores, tengo muchos valores, hay continuidad en esos valores y puedo ir recolectando los distintos puntos. Y digital es cuando tenemos dos estados generalmente. O sea que yo voy a recibir 1, 0, o verdadero o falso. Y analógico es cuando puedo hacer la variación. Tengo varios valores. Bien. Con respecto al IDE, ¿lo pueden instalar? ¿Lo pueden bajar en sus compus? ¿Tuvieron problemas? Yo lo bajé ya. Bien. Ese es el Arduino, sí. Sí, el Arduino IDE. Sí, lo bajé. Bueno, lo que pueden hacer es traten de ir bajándolo, así lo van descargando y van viendo cómo funciona y demás. No sé, o algo que no les pregunté es muy importante, si usan Windows, Linux, iOS. Windows. ¿Todos usan Windows? ¿Alguien le usa Linux? No. No, nadie. Bueno. ¿Y iOS? ¿Nadie tiene Mac? No. Bueno, pregunto porque así sé más o menos. Bueno. Traten de ir bajándoselo, ¿sí? Descárganselo. Ahí tienen el link en la presentación. Le ponen ese clic. Y si no, se van a la página Arduino CC y ahí lo descargan. Bien. Hasta ahí, chicos, ¿cómo van? ¿Van bien? Bien, bien. Sí, bien. ¿No se durmieron todavía? No. Bueno. No. Bien. Entonces tenemos. Cuando ustedes abran el sketch del IDE, del programa, van a tener dos partes. Por un lado van a tener una línea que se llama setup y otra línea que se llama loop. ¿Sí? Uh-huh. Y ahí obviamente va el código. Vieron que dice put your setup code here. O sea que dice ponga su código acá. ¿Sí? Obviamente el código que tienen que escribir es C++. ¿Sí? Entonces de a poquito lo que vamos a ir haciendo es, yo les voy a ir comentando cómo es la sentencia del C++ para que ustedes vayan haciéndolo de a poco. Lo que va en el setup es lo que se llama, o instalar, que sería la traducción a otro idioma, es lo que se va a ejecutar una única vez. Cuando arranca la placa Arduino se enciende, lo primero que va a ejecutar es lo que ustedes pusieron en el setup. Y lo que va a ejecutar en forma indefinida, o sea, para siempre, hasta que la placa se queme o se quede sin batería, sería lo que está en el loop. ¿Sí? O hasta que la apaguemos. Cada vez que tocamos el botón de reset, va a ir al setup y después al loop. ¿Sí? Entonces, es bastante. Hay que tener en cuenta esas dos cosas. ¿Qué es lo que hacemos en cada cuerpo? En la parte del setup, generalmente hacemos cuestiones de inicialización. O sea, definimos los puertos, que ahora después vamos a ver qué es. Definimos qué dispositivos vamos a usar, qué sensores vamos a usar, qué actuadores, qué tipo de comunicación, si vamos a usar Bluetooth, si vamos a Wi-Fi, si vamos a usar un GPS. ¿Está bien? Eso va todo en el setup.
Y en el loop va justamente lo que queremos automatizar. Bien. Nosotros lo que vamos a hacer siempre es escribir todo en C++ y después hay un proceso, otro programa que se llama compilador que toma eso que está escrito en C++ o en C y lo traduce a hexadecimal y luego lo pasa a otro programa, al Arduino, que lo coloca en otra estructura binaria. ¿Sí? Pero obviamente lo que escribimos nosotros está a un alto nivel. Bien. El pin número 13 de Arduino, ¿sí?, tiene una resistencia incluida y entonces ya nosotros podemos conectar directamente un LED, ¿sí?, y lo podemos encender. Lo que no le pregunté, que no creo, pero pregunto por si las dudas, si alguien tiene un Arduino. Físico, ¿no? No simulado. Yo tengo uno. Bien. Yo lo que puedo averiguar, chicos, en el transcurso de la semana, porque la escuela cuenta con un montón de placas y demás, ¿sí? Lo que tengo que ver es cómo es la cuestión del protocolo y demás, pero puedo llegar a conseguir los materiales. Entonces, ustedes se los llevan a su casa y bueno, vamos viendo. Les armo un kit a cada uno para que puedan usarlo, ver cómo lo podemos usar. Pero creo que con el simulador igual vamos a estar bien, así que no vamos a tener complejidades. No sé. Bien, después vamos a ver el tema del Plin 13. Bueno, después acá la diapositiva de esta práctica de un Arduino les trata de comentar cómo hacer para aprender el pin del LED y demás, ¿sí? Y algunas sentencias más que ahora las vamos a ir viendo, como para que ustedes la vayan charlando. Así, y después les toca la práctica esta. Yo lo que voy a hacer es entrar a Thinker cada hora y les voy a mostrar lo que propone esta práctica para que ustedes lo vean, ¿sí? Lo que sí voy a hacer es... voy a interrumpir la grabación hasta acá porque así puedo compartir la otra pantalla, ¿sí? Denme un ratito que interrumpo y cierro la...